en el tema anterior habíamos estudiado los datos estructurados, ¿sí? Ya revisamos cómo crear vectores, cómo crear matrices, y a la vez también cómo crear arrays y estructuras. Pues intentar de momento hacer uso de estos datos estructurados y más aún intentar ingresar uno a uno los diferentes elementos, ya sea de los vectores o de las matrices o de los arrays, pues toma su tiempo. De allí que yo he creído conveniente combinar el tema de datos estructurados con el tema de números aleatorios, porque la idea es aprovecharnos del potencial que tiene C++ para generar números aleatorios. Y pues a partir de estos números aleatorios nosotros podemos rellenar los vectores, podemos rellenar las matrices, ¿sí? Y pues podemos trabajar de una forma más rápida, a la vez que los números aleatorios también son muy utilizados para el tema de simulación. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en este tema. ¿Ya? También comentarles que, bueno, está pendiente la evaluación sobre el tema de sentencias, ¿sí? Condicionales y repetitivas. Esa evaluación lo voy a habilitar este fin de semana, al igual que se hizo con la anterior evaluación. Se habilitará el día viernes, ¿sí? En la mañana, y estará disponible hasta el día lunes al final del día. Vamos. De manera que no existe excusa para, ¿sí? Que no puedan ingresar o buscarse un tiempito en el cual puedan ingresar y rendir la evaluación. La evaluación igual no tomará más de unos 30 minutos. Vamos. Entonces empezamos con la revisión de números aleatorios. Dice, una característica importante en la gran mayoría de lenguajes de programación es la posibilidad de generar números aleatorios. Los números aleatorios son pieza clave en la programación, por ejemplo, en los juegos de azar, en las simulaciones, en el cifrado de datos, ¿sí? E incluso son muy utilizados para la generación de modelos estadísticos. En este, aquí un error, en este capítulo aprenderemos a generar números aleatorios para automatizar el proceso de llenado de arreglos, ¿sí? La idea principal aquí es utilizar los números aleatorios para, sí, llenar los arreglos. Entonces, veamos cómo se da la generación de los números aleatorios enteros, que es lo primero que vamos a estudiar. Uno de los métodos más comunes para generar números aleatorios, ¿sí? Es el llamado método congruencial multiplicativo. Existe una gran cantidad. Aquí vamos a revisar una. Este método congruencial multiplicativo comienza con un valor inicial x sub 0, al cual se le asigna el nombre de semilla. Y luego se calcula de manera recursiva los valores sucesivos x sub n, ¿sí? Donde el valor x sub n se obtiene tras tomar, en el primer caso, el x sub 1 se obtendría tras tomar la semilla, es decir, el valor x sub 0, multiplicar por un valor a, ¿sí? Que es predefinido, y pues calcular el módulo m, donde m también está predefinido. Entonces, al tener un número y calcular el módulo, pues básicamente lo que vamos a tener es el residuo. Y ese residuo se le asignará el valor de x sub 1. ¿Sí? Entonces de aquí vamos, pues una vez que obtenemos x sub 1, reemplazamos el valor de x sub 1 como x sub n menos 1 y obtendremos el valor x sub 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos hallar una gran cantidad de valores. La ventaja de esto es que los valores que se van a generar van a estar en el rango entre 0 y n menos 1, porque recordemos, aquí lo que estamos calculando es el módulo. Y recordar que el módulo no es otra cosa que el residuo de tomar cierto número y dividir para m. Entonces, claro, el residuo debe ser necesariamente menor a m. ¿Ya? Entonces, como dice acá, así cada valor x sub n toma valores entre 0 y m menos 1. ¿Ya? Y la expresión, ¿sí?, que resulta de tomar el valor x sub n y dividir para m, lo que se llama como número pseudo aleatorio. ¿Ya? Se considera como una aproximación del valor de una variable aleatoria uniforme en el intervalo 0,1, para las personas que ya estén en el curso de probabilidad, ¿sí? Ya conocen, justamente hay pues cierto conjunto de valores que
se aproximan a una variable aleatoria uniforme. En este caso, ¿sí? Los valores que aquí obtenemos, ¿sí? Justamente se ajustan a dicha distribución uniforme en el intervalo 0, 1. ¿Estamos? Claro, esto no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el computador. ¿Sí? No, es que hay que tener muy claro cómo se generan esos valores. ¿Vamos? ¿Cómo se generan esos valores aleatorios? Dice, la generación de números aleatorios en C++ se realiza por medio de la función rand, ¿ya? Misma que se encuentra definida en la lista stdlib. Entonces aquí, para hacer uso de los números aleatorios, previamente habrá que cargar esta librería, esta stdlib, ¿ya? La función rand lo que va a hacer es devolver un número entero aleatorio en el rango de 0 hasta rank max, donde rank max es el límite superior, ¿sí? Y este último depende de la capacidad computacional del ordenador, así como del sistema operativo. Entonces, existe un límite, una cota superior, ¿sí? Para la generación de números aleatorios enteros, ¿ya? Esta cota, como dice, depende mucho de la capacidad computacional del ordenador. Claro, si tenemos un supercomputador, pues tendrá mayor capacidad para generar, ¿sí? Con lo que máxima será más elevada. Y bueno, también tiene aquí mucho que ver el sistema operativo. Claro, la gran mayoría conocerá que cuando se trabaja en el sistema operativo Linux, ¿sí? Pues se saca mayor provecho respecto a trabajar en Windows o en Mac. Vamos. Entonces, tampoco la diferencia es muy notable. Hay una diferencia un poco corta en lo que respecta a sistemas operativos, al menos en los valores, en las cotas superiores, ¿sí? Lo que sí, aquí digamos que va a ser muy importante la capacidad computacional, ¿sí? Si tiene un computador con mucha capacidad, pues van a poder generar números aleatorios bastante grandes, ¿no? Bueno, aquí se muestra un programa que básicamente lo que hace es generar y almacenar 20 números enteros aleatorios entre 0 y rank max. Entonces vamos a ver cómo generar estos números aleatorios. Voy a copiar este código para no tener que arreglarlo directamente ya, ejecutarlo en el online GDB. ¿Ya? Entonces, nuestro programa, fíjense, ya hemos incluido el llamado a la librería cstdlib, porque claro, vamos a generar números aleatorios. Entonces, en la línea 6 creamos un vector, ¿sí? De longitud 20. Vamos a almacenar 20 elementos. ¿No? Entonces, mediante una sentencia repetitiva, a partir de la línea 9, mediante una sentencia for, lo que pretendo es generar esos 20 valores, ¿sí? Que van a ser aleatorios, y esos valores almacenarlos en este vector. ¿Sí? De ahí que tomo un índice i, que inicia en 0, y va a tomar hasta el valor de 19, porque recordemos que C++, ¿sí? Pues almacena los elementos desde la posición 0, ¿no? Entonces, de este modo, estaríamos generando los valores aleatorios de entre 0 y rank max. ¿Ya? Adicionalmente, en la línea 15, ¿sí? Lo que hago es imprimir cuál es la cota superior, que al menos tiene esta plataforma, el online GDB, para la generación de números aleatorios enteros. Entonces vamos a ejecutar, ¿sí? Vamos a ejecutar. Fíjense que en la sentencia repetitiva for, en la línea 10 estoy anotando el valor que se genera, ¿sí? Porque estoy utilizando la función run, entonces genera un número aleatorio y lo estoy colocando en la posición yes. Y en la línea 11, pues estoy imprimiendo esa posición para que se muestre justamente el vector. ¿Ya? Entonces, ejecutamos esto, no tenemos ningún error, y listo. Miren, ahí se han generado los 20 números aleatorios, pero claro, son unos números aleatorios muy grandes. En este caso,
la cota superior, ¿sí?, que tiene este equipo, fíjense, está en los 2.147 millones. ¿Vamos? Entonces, claro, si ustedes ejecutan este mismo código, no en esta plataforma, porque seguramente sí pueden ejecutar esto en el online GDB, les arroja esta misma cota, pero si tienen la posibilidad de ejecutar este código en otra interfaz, pensemos tal vez en Codeblogs o en DEP++, muy seguramente va a cambiar, ¿sí?, esta cota superior. ¿Estamos? Hasta ahí, no sé si tengan alguna duda, por favor, en cómo se generan los números aleatorios. De momento estamos generando números aleatorios entre 0 y esa cota máxima que tiene el computador. Claro, muchos dirán, pero ¿y esto para qué me sirve? Estos números aleatorios están demasiado elevados. Claro, luego ya vamos a ver cómo generar números aleatorios en un intervalo, ¿sí?, que sea de utilidad para nosotros. Pensemos tal vez números aleatorios de entre 0 y 100, o números aleatorios de entre 10 y 1000. ¿Sí? Vamos a poder modificar el extremo superior y el extremo inferior y el extremo superior del intervalo en el cual se pueden generar estos números aleatorios de momento enteros. ¿Sí? Porque luego veremos cómo generar números aleatorios ya decimales. Ninguna pregunta, entonces seguimos. Dice, si ejecutamos varias veces el programa anterior, se puede observar que los números obtenidos en cada ejecución coinciden. Esto se debe principalmente a que la semilla es exactamente la misma en cada ejecución. Claro, vamos nuevamente al online GDB. ¿Sí? Podemos anotarnos algunos de los valores que se muestran aquí. Voy a anotarme el último valor, fíjense, es de 130.345, no, perdón, miento. Es de 1.303.455.736. ¿Ah? Entonces, si vuelvo a ejecutar, y a generar otros 20 valores aleatorios, pues resulta que vuelve a aparecer, ¿sí?, en la última posición, este número, el 1.303.455.736. Pues vuelvo a ejecutar y nuevamente aparece el mismo número. ¿Por qué razón aparece el mismo número? Porque el C++ utiliza una semilla para generar, recuerden, los números aleatorios. Entonces, claro, esa semilla, en principio, está fija. Entonces, cada vez que le pido generar valores aleatorios, lo que hará, volviendo a mí al resumen, lo que hará será lo siguiente. Toma el valor de la semilla. Desconozco qué valor es. Pensemos que es el valor 1, ¿ya? O no, el valor 100. El valor 100. Entonces, claro, da 100 por A. Pensemos que A es un valor muy, muy grande. Entonces, dice 100 por A, calcula módulo M. Y de allí obtiene el primer valor, el x sub 1, a partir del x sub 0. ¿Sí? Una vez que obtiene el x sub 1, lo reemplaza acá, multiplica por A, calcula el módulo M, obtiene el x sub 2. Y ese será el modo, ¿sí?, de operar en la primera ejecución. En la segunda ejecución que realizo, nuevamente se toma el valor de la semilla x sub 0. Pensemos que es nuevamente el valor de 100. Pues entonces, el primer valor, el segundo valor, así que sí, todos los 20 valores que se generan van a coincidir con los primeros 20 valores que fueron obtenidos en la ejecución, en la primera ejecución. Claro, pero en principio, digamos, si son números aleatorios, en cada momento que ejecuto deberían aparecer nuevos números. Claro, para lograr aquello, ¿sí?, lo que vamos a hacer es modificar la semilla. En cada ejecución, ¿sí?, modificaremos la semilla. Si modificamos la semilla en cada ejecución, vamos a tener un listado diferente de números aleatorios. La pregunta es, ¿cómo ahora modifico esta semilla? ¿Será que el usuario tiene que ingresar el valor?
Claro, me pongo a pensar, ¿qué sucede si dejo la posibilidad de que el usuario ingrese el valor de la semilla? Y pues el usuario un poco despistado, cada vez que genera números aleatorios ingresa el mismo valor de la semilla. Pues en ese caso no habré resuelto el problema. Vamos, entonces no es la mejor opción dejar al usuario para que ingrese el valor de la semilla. ¿Qué nos queda? Pues intentar obtener algún valor entero que genere el propio sistema. Para ello lo que hacemos es recurrir, ¿sí?, a la hora que tiene el sistema, ¿sí?, a la hora del sistema. Entonces, lo que vamos a continuación, y lo que se nota acá en el resumen, es: para solventar este problema, se recomienda resetear la semilla en cada llamado del código por medio del siguiente comando. Entonces, el comando que vamos a utilizar, en sí la función es srun, entre paréntesis time y entre paréntesis null. Básicamente lo que hacemos es recurrir a obtener la fecha y hora de ejecución. Si al momento que ustedes dan clic para ejecutar, ¿sí?, obtenemos la fecha y hora, y pues de esa fecha y hora, al final la convertimos en un número entero. Y ese número entero actúa como semilla. Pues claro, si realizamos una ejecución y segundos después realizamos otra ejecución, pues los números que al final se obtienen como semillas son totalmente diferentes. ¿Por qué razón? Porque ya han transcurrido una cierta cantidad de, al menos, segundos entre ejecución y ejecución. ¿Ya? Entonces las semillas serán totalmente diferentes. Con lo cual lograremos obtener, ¿sí?, listados de números aleatorios diferentes en cada ejecución. Vamos. Ahora, en ciertas ocasiones, en ciertos experimentos o simulaciones que se lleven a cabo, ¿sí?, si la idea es replicar un experimento, ¿sí?, allí sí es de utilidad el hecho de fijar una semilla. ¿Ya? Entonces, siempre que se desea replicar un experimento o análisis, lo recomendado es fijar una semilla. ¿Ya? Seguimos. Si tienen dudas, no duden en levantar la mano, ¿no? Estoy pendiente. Dice a continuación un programa que genera 5 números aleatorios enteros distintos en cada ejecución. ¿Ya? Entonces, igualmente voy a copiarme este código. Recuerden que esto lo van a tener en el resumen. Todavía no lo he subido en el resumen. Sí, estoy un poco retrasado en eso, pero finaliza la clase y coloco el archivo, sí, resumen en el aula virtual para que ustedes lo puedan revisar. ¿No? Tenemos el siguiente código. Nuevamente aquí, fíjense, en la segunda línea, hacemos el llamado o la carga de la librería cstdlib. ¿Sí? Si no cargamos esta librería, pues el problema es que nos va a arrojar un error, ¿sí?, al momento de ejecutar los comandos srun y también el comando run. Porque claro, estas funciones pertenecen a dicha librería. Entonces, miren, ejecuto. Miren, funciona, pero al parecer funciona bien. Esto, qué raro. Aquí no me da problema. La verdad que es bastante raro que se ejecute sin la carga de la librería, pero bueno, mi recomendación va a ser que siempre coloquen la librería, mucho más si utilizan otra interfaz como CodeBlocks o C++, perdón, o TEP C++, que aquí sí les va a arrojar error por no cargar las librerías. Al parecer aquí se da una carga ya un poco automática, porque sí, no es necesario, al parecer, esta línea. Pero bueno, mi recomendación va a ser que siempre coloquen esta librería, ¿no? Entonces vamos a la línea 6. En la línea 6 se crea un vector de longitud 5 que va a almacenar valores enteros. En la línea 8 y en la línea 9, perdón, lo que se hace es un reseteo de la semilla, es decir, una generación de semilla aleatoria, ya no una semilla fija, sino aleatoria en cada ejecución. ¿Ya? Entonces para ello basta colocar el comando srun entre paréntesis time y entre paréntesis null. ¿Ya? El null básicamente aplica para
al momento de extraer la fecha y hora, ¿sí? Lo que quiero es que esa fecha y hora no me venga en un formato de día, mes, año, ¿sí? Ni tampoco en hora, minuto, segundo, sino que quiero que venga expresado como un número entero. Es por eso que hacemos uso de este null. Vamos. Al final, el time y entre paréntesis null, lo que hace es convertir la fecha y la hora en un número natural. Y ese número natural es que se utiliza como semilla aleatoria. Vamos. Y ya en la línea 12, pues con la sentencia repetitiva for, procedemos a llenar, ¿sí?, los 5 elementos de este vector y a mostrar los mismos. ¿No? Entonces ejecutamos. Y ahí tenemos los 5 números aleatorios. Podemos memorizarnos el último, ¿sí?, el último número, 1.239.280.946, ¿sí? Vamos a ejecutar una vez más este código. Ahora, el número que aparece en la última posición es 1.908.383.390. Ejecutamos nuevamente. Y lo que obtenemos, ¿sí?, es 713.747.336. Entonces, es notable que en cada ejecución que se realiza, los números ahora están, ¿sí?, cambiando. Vamos. Nicolás, ¿alguna duda hasta ahí? Sí, una pregunta, profe. ¿El valor del último sería la semilla o hay como ver cuál es la No, semilla? la semilla no se muestra aquí. Lo que pasa es que con la semilla logras crear el primer valor, el x sub 1. Ya. ¿Sí? Y luego con ese valor x sub 1 construyes el x sub 2 y los restantes. Pero la semilla no se muestra en el listado. ¿Y hay cómo hacer que me muestre la semilla? ¿Con qué fin? Eh, con el fin de replicar en algún otro código o algo. Ya, en ese caso, por ejemplo, cuando tú quieres que la semilla esté fija, ¿sí?, una posibilidad es que quites la línea 9, porque al momento de quitar la línea 9, pues, automáticamente estás dejando la semilla por default del programa de C++. ¿Ya? Ahora, si quieres colocar tú una semilla en particular, esa semilla tendrás que colocarla dentro del comando srun. Entonces, digamos que la semilla que tú quieres colocarle es el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es lo más común que se suele hacer en simulación. Y pues lo fijas y ya está. Y ese será el valor que empleará el programa para construir. Gracias, profe. Cristian. Profe, ¿y si en ese rank ponemos una variable que no esté inicializada, también funcionaría? Una variable que no esté inicializada, no, pues porque ahí el srun en sí lo que recibe es un número entero. Si tú le pasas una variable que no esté inicializada, pues en principio, cuando no inicializas una variable, ya hemos notado que se extrae cualquier cosa, o sea, cualquier valor. En algunos casos hemos visto que se extrae el 0, el 1, por ahí valores negativos. Pero claro, cuando tú intentas generar valores aleatorios y estás realizando alguna simulación, en principio quieres que esa semilla no cambie. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿qué sucedería si la semilla es negativa? Entonces, posiblemente los valores que tú buscas sean valores de enteros positivos, pero si esa semilla es negativa, al final te termina dando alguna cosa un poco extraña. Sí, igual valores enteros negativos, cosas así. Entonces, lo mejor es no manipular aquello. No complicar la vida. Emily. Profe, Sí, a ver, sí, Cristian. Algo más, perdón. pero sí podemos poner una variable ahí para que el usuario elija la semilla, ¿verdad? Sí, pero ya les hago notar que no es lo mejor, ¿sí? No es lo más recomendado. ¿Por qué? Porque el usuario, ¿sí?, puede ser un poco despistado y puede resultar que en cada ejecución ingrese el mismo valor de la semilla, con lo cual, al final, no estás
resolviendo el problema de inicio. Es que en cada ejecución deberían aparecerte valores aleatorios diferentes. Entonces, por eso no se le da esa posibilidad al usuario. Y pues lo que pretendemos es que el computador sea el que se encargue en generar los números aleatorios. No tengamos nosotros que estar ingresando los valores de la semilla. Vamos, ahora, de que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Pero claro, bajo tu responsabilidad. Vamos, porque claro, si va a hacer alguna aplicación, sería algún juego de, por ejemplo, en los juegos de casinos se emplean mucho los números aleatorios. Y claro, ahí si tú fijas una semilla, pues siempre se va a cumplir un cierto patrón. La máquina podría estar perdiendo mucho dinero si alguien se da cuenta de cuál es el patrón que se replica en dicho juego. ¿Estamos, Cristian? ¿Alguna duda más? No, profe, muchas gracias. Ya, Laura. Profe, pero si le dejamos que el mismo C++ le ponga la semilla y cada ejecución también no sería diferente. No, lo que pasa es que el C++ tiene fijada una semilla, ¿sí? La semilla es fija. Entonces, cada ejecución va a generar el mismo listado de números. Es lo que ya vimos hace un momento. ¿Y cuál es la Por lo que semilla? es que eso ya lo maneja el C++. Tendría que desarmar el C++, la verdad. Y no podemos hacer que nos muestre. Seguramente sí. La verdad que habría que revisar cuáles son los comandos o posiblemente cuál sea la macro que se debe armar para mostrar la semilla. Sí, de momento no sabría decirte cuál es la semilla que utilizo. Es un valor entero que lo tiene por ahí almacenado. Posiblemente podría ser la versión del programa, cosas así. Sí. Pero toma un valor fijo. Ya, ¿alguna duda más que tengan, chicos? Vamos, pues continuamos. Entonces ya generamos esos números aleatorios distintos en cada llamado, ¿no? Dice, en ocasiones se hace necesario generar números aleatorios enteros comprendidos en el rango entre 0 y m, donde m es un número natural. Para ello, definiremos un nuevo límite superior empleando la notación de módulo. Entonces, para generar valores en el rango entre 0 y m, pues básicamente lo que hacemos es el llamado a el rand, o sea, la función rand, pero mediante el uso del módulo vamos a definir cuál va a ser, ¿sí?, el límite superior. Sabemos que el límite inferior va a ser 0. El superior es el que podemos modificar de momento. Pues claro, ese límite superior se notará como límite superior más una unidad. ¿Vamos? Porque recordemos que, me regreso acá a la parte inicial, cuando calculamos, ¿sí?, el módulo m, obtenemos valores de entre 0 y m menos 1. Entonces, si nosotros acá también colocamos simplemente o hacemos uso del operador módulo, límite superior, estaríamos obteniendo valores de entre 0 y el límite superior menos 1. Pero claro, yo lo que quiero es valores de entre 0 y el límite superior. He ahí la razón por la que sumamos una unidad. ¿Ya? Esto se va a entender mejor con el siguiente ejemplo. A continuación, un programa que genera 100 números aleatorios entre 0 y 20. En ese rango se generan los 100 números aleatorios. Claro, aquí como el rango únicamente tiene 21 posibilidades, 21 valores posibles, pues habrá valores que se van a repetir. ¿Ya? Entonces, una vez que se generan estos 100 números aleatorios, se pide obtener la suma de dichos números. ¿Ya? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Esto de aquí ya lo borro y modificamos esto. Perfecto. Nuevamente, tenemos cargado la librería cstdlib. ¿Sí? Creamos nuestro vector de longitud 100 en la línea 6. En la línea 9, realizamos un reseteo de la semilla. ¿Sí? Para cada ejecución se va a resetear la semilla. Y en la línea 12, pues,
vamos a mostrar los valores generados. ¿Sí? Bueno, primero, los valores generados, ¿sí? Se van a mostrar, se van a generar en la línea 20, se va a mostrar. En la línea 13, básicamente lo que se hace es generar y almacenar, pero no mostrar. ¿Sí? Entonces miren lo que hacemos. Como queremos valores entre 0 y 20, miren, hago el llamado a la función rand, utilizo el operador módulo y claro, aquí el módulo estará dado por el límite superior, en este caso es 20 más 1. De ahí la razón por la que antes tenía el valor de 21 allí. ¿Sí? Entonces esto me va a permitir que los valores que se muestren van a estar entre 0 y 20. ¿Ya? Luego, para llevar a cabo la suma, pues defino una variable de nombre suma, está inicializada en 0, ¿sí? Y luego, tras la visita de cada una de las posiciones, se va acumulando dichos valores en esta variable suma. Y a la vez se va mostrando, ¿sí?, los valores que están almacenados en el vector. ¿Ya? Y luego, en la línea 24 y en la línea 25 se muestra un mensaje, ¿sí?, y el resultado de la suma de los 100 elementos. Entonces, vamos a mostrar. Y bueno, ahí lo tienen. Los valores generados son 20, 14, 17, 14, 25, 1, 12. Aquí 11, nuevamente 11, 9, 1, 10, 18, 2, 11, 19. Aquí podemos pasarnos medio día revisando los datos, pero al final podemos notar es que ninguno de ellos, ¿sí?, es mayor a 20, ni tampoco es inferior a 0. Todos los valores se encuentran en el rango entre 0 y 20, que es lo que se pedí. Por otro lado, al realizar la suma de esos 100 valores, nos arroja un total de 1058. ¿Ya? Podemos ejecutar nuevamente. Claro, vamos a ejecutar esto nuevamente. Se van a generar otros 100 valores aleatorios. Fíjense que ahora los primeros valores aleatorios son 14, 5, 14, 13, 18, 7, 19. Y aquí podemos revisar los restantes. Ninguno de ellos se encuentra por encima de 20 ni por debajo de 0. ¿Ya? El resultado de la suma de estos 100 valores, 1004. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si estoy interesado en generar valores ya no entre 0 y 20? No pensemos que ahora busco, aquí lo voy a anotar, esto entre, no, perdón, que sea valores aleatorios. Está entre 0 y 20. Pensemos que ya no quiero entre 0 y 20. Lo que quiero es números entre 5 y 20. ¿Cómo puedo hacer aquello? Entonces, lo primero a pensar, al hacer uso de la función rand, el límite inferior siempre queda fijo en 5. Perdón, en 5, en 0. El límite inferior siempre queda fijo en 0, ¿ya? El inferior. El superior es el que puedo yo controlar. Entonces, pensemos. En lugar de generar valores de entre 5 y 20, lo primero que puedo hacer es generarme valores entre 0 y 15. Porque, ¿qué sucedería? Bueno, ¿qué sucedería si logro generarme valores entre 0 y 15? Pues a dichos valores los sumaría 5 unidades y con eso ya tendría números aleatorios entre 5 y 20. Vemos, estoy haciendo una traslación nada más de esos números aleatorios, ¿sí?, a un rango, en este caso que se encuentra distante por 5 unidades. Entonces, si quiero valores de entre 5 y 20, bastaría con hacer lo siguiente. Es decir, primero me genero valores de entre 0 y 15. Entonces, para ello, tengo el límite superior más 1. Entonces, con esta línea, me habré generado valores de entre 0 y 15. Pero como a ello tengo que sumar 5, tomaremos 5 más lo que se genera de forma aleatoria acá. Entonces, vamos a revisar. En este momento se estarán generando valores aleatorios entre 5 y 20. ¿Ya? Ejecutamos esto. Y pues
Si revisamos, tenemos los valores de 14, 17, 13, 15, 6, 17, 13, 9, 7, 6. Acá un 5. Acá un 7, 5. Y así podemos pasar toda la hora revisando. Pero no vamos a encontrar ningún valor que esté por debajo de 5 ni por encima de 20. Entonces, claro, hemos podido generarnos números aleatorios de enteros en este rango entre 5 y 20. ¿Ya? Para ello, recuerden, la idea es primero generarme valores entre 0 y un cierto valor, ¿sí? Un límite superior, y luego trasladarlo, ¿sí? Y esa traslación se da realmente sumando la cierta cantidad de unidades para obtener el extremo inferior. ¿Ya? Bueno, el total de estos salió 1260. Hasta allí, ¿alguna pregunta que tengan, muchachos? Laura. Profe, ¿cómo hace el programa para sacar números tan bajos si la semilla es un número grande? ¿Cómo hace el programa para, he dicho, a ver, para O sea, para generar generar números? números así como 20, como 5 si la semilla es de miles. Es que aquí estamos controlando el módulo. Entonces, por ejemplo, Ah, piensa que tiene, claro, tú dices, la semilla puede ser un valor muy, muy grande. Piensa que tienes este número, súper grande. Calculas módulo, en este caso sería módulo 15. Entonces, por más número grande, si estás calculando módulo 15, ¿sí? El residuo de dividir ese número súper grande para 15, el residuo va a ser un número que está entre 0 y 14. Entonces, estamos controlando, ¿qué? ¿Estamos de ya, acuerdo? profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tenga? ¿No? Listo, entonces vamos a dejar por allí esta clase. El día viernes, pues vamos a terminar de revisar, la verdad que es una clase, un resumen bastante cortito. Y pues para el día viernes también haremos algunos ejercicios en los que ya se emplee tanto vectores, matrices, como números aleatorios para realizar, ¿sí? El llenado. Y de esa manera nos ahorremos tiempo, ¿sí? Para trabajar con los datos estructurados. ¿Estamos? Listo. Si no hay más preguntas, pues allí finalizamos, ¿no? Y ya nos vemos el día jueves. Que tengan una buena tarde. Se cuidan todos, por favor.